tardes y bienvenidos a Sanamente, el programa en el cual tu salud mental nos importa. Primero queremos agradecer por la gran producción a Telemark y recordarles que estamos en vivo y pueden sintonizarnos a través del grupo Megavisión en el canal 45 en señal abierta, Supercable y Megacable en el canal 17, Line TV en el canal 25 y Ahora TV en Megacable en el canal 22 en 9 provincias. El día de hoy tenemos una gran entrevista pues con un gran psicólogo y estamos hablando del psicólogo Diego Bello, que también es licenciado en psicología clínica, es psicoterapeuta psicoanalítico y magíster en la psicología comunitaria. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido al programa. Buenas tardes con todos y todas. Buenas tardes, Cristina. Muchas gracias por la invitación, ¿no? Qué importante tener espacios como el tuyo, donde se puede hablar de la salud mental, ¿no? Que es un tema tan importante, pero que a veces, pocas veces tiene difusión. Así que felicitaciones por tu programa y te agradezco por el espacio. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de las teorías de la personalidad y vamos a enfocarnos concretamente en una de ellas, que es pues TLP, ¿no? Descríbanos un poquito qué es TLP. Ujú. Bien, el TLP tiene que ver las siglas de trastorno límite de la personalidad, ¿no? O trastorno borderline, que también se lo suele llamar así. Bien, pero de pronto antes de hablar del trastorno de personalidad, sería importante entender qué es, ¿no? La personalidad. Bueno, cada uno de nosotros tenemos una forma particular de relacionarnos con el mundo, con las otras personas, tenemos una forma particular de pensar, de sentir, ¿no? De enamorarnos, de responder frente al estrés, a las situaciones difíciles, ¿no? Y eso nos hace únicos, eso nos hace con una personalidad individual y particular, ¿sí? ¿Qué pasa con los trastornos de personalidad, ¿no? Lo que ocurre con los trastornos de personalidad es que hay algunas dificultades con la personalidad, valga la redundancia, de estos individuos. Entonces, de repente, el afecto que sienten es demasiado intenso o los pensamientos de pronto no son necesariamente los más adecuados, ¿no? Hay mucha intensidad en las emociones, en los pensamientos, las relaciones de pronto se vuelven problemáticas, eh, las personas pueden tener dificultades de relacionarse con otros, ¿no? Entonces los trastornos de personalidad son dificultades que tienen las personas que tienen, valga la redundancia, este tipo de trastornos. Ahora, es importante entender que un trastorno de personalidad no es algo, digamos, situacional, ¿no? Que viene y que va, sino es algo que está dentro de la estructura, ¿no? Del tronco, si se quiere, ¿no? De las personas. Entonces es algo que los va a acompañar siempre. No hay de pronto como una cura para estos trastornos. Ya de pronto después vamos a comentar que la terapia es importante, puede ayudar a que las personas manejen, controlen mejor sus síntomas, pero al ser algo estructural, al formar parte del tronco, de la estructura, de la personalidad, no es algo que se pueda cambiar, ¿sí? Ahora, dentro de los trastornos de la personalidad, el tema que nos convoca ahora es el trastorno límite de la personalidad, ¿sí? Y este trastorno tiene algunas características importantes, ¿no? Las personas que tienen este trastorno son muy inestables emocionalmente, ¿no? Se dice que lo único estable en el TLP es justamente su inestabilidad, ¿no? Todo el tiempo son inestables en distintas esferas, ¿no? No solamente en las emociones, sino también en sus vínculos, su personalidad también es inestable, ¿no? Suelen ser muy impulsivos, presentar algunas conductas impulsivas como el uso de algunas sustancias, ¿no? Tener conductas sexuales
sin protección, ¿no? O poniéndose en situaciones de riesgo, ¿no? Muchas veces esta impulsividad se lleva al acto con conductas autolesivas, suelen hacerse cortes, ¿no? Tienen una personalidad poco estructurada, ¿no? Una identidad poco estructurada, escindida, tienen una autoimagen muy cambiante, pero sobre todo, y la característica tal vez principal de estas personas es que tienen un miedo, un terror al abandono, ¿no? Al ser abandonados, ¿no? Eso es como su gran temor, ¿no? Curiosamente, ¿no? Este gran temor hace que se vincule con personas que finalmente terminan pues abandonándolos, ¿no? O alejándose por su intensidad, por su inestabilidad emocional, ¿no? De pronto hay una imagen que tal vez nos pueda ayudar, ¿no? Imagínense una niña que siempre ha querido una mascota, ¿no? Un perrito, o una gatita, ¿no? Que siempre ha querido una gatita. Finalmente, después de mucho tiempo de desearlo, le dan la gatita y lo que hace esta niña es agarrar la gatita, como apretarla, ¿no? Con mucha fuerza. Entonces, ¿qué va a hacer la gatita? Lo más probable es que busque zafarse, incluso en el zafarse puede que le arañe, ¿no? La cara, ¿no? Creo que es una imagen que puede ayudar a entender cómo pueden ser estas personas. Tienen un hambre de vínculo, ¿no? De vincularse con un otro, pero un temor, un terror de que el otro lo abandone, ¿no? Pero justamente, paradójicamente, su inestabilidad emocional, su intensidad, ¿no? Hace que la otra persona finalmente decida alejarse. Bueno, además de estas conductas que les he comentado, algunas personas pueden presentar algunos síntomas disociativos que son como la despersonalización, la desrealización, ¿sí? La despersonalización es como una sensación de extrañeza de tu propio cuerpo, ¿no? Es como una sensación de verte desde arriba, ¿no? De sentir como que tu cuerpo irreal, ¿no? Como si no lo estuvieras habitando. Y desrealización es más bien una sensación de extrañeza del afuera, ¿no? De lo externo, del ambiente, lo ves como un poco difuso, como una sensación de no estar habitándolo, ¿no? Y bueno, esto evidentemente se relaciona también con, ya lo había mencionado, con el tema de los cortes, ¿no? Porque frente a esta sensación de despersonalización y desrealización, las personas con este trastorno de personalidad suelen cortarse, y es a través del dolor, ¿no? Donde nuevamente se conectan con el aquí y el ahora, con el presente, ¿no? Ahora, el corte, si me permiten para ampliarlo, porque creo que es importante y necesario de aclararlo, es un corte bien particular, ¿no? El corte del border es un corte distinto del corte, digamos, del suicida, ¿no? Entiendo que es un tema como delicado, pero creo que es importante también hablarlo, nombrarlo, ¿no? Y que se entienda, ¿no? El corte del suicida, pues es un solo corte, ¿no? Muy decidido, ¿no? A quitarse la vida, ¿no? Tiene un objetivo bien claro y específico. El corte del border no suele no ser solamente uno, sino son varios cortes. Así es, son varios cortes, no son cortes profundos, ¿no? Son cortes más bien superficiales, así es, ¿no? No tienen el objetivo de quitarse la vida, sino tienen el objetivo de conectarse con el dolor. A veces hay tanto dolor psíquico, psicológico, ¿no? Que la persona con este tipo de trastorno tiene la necesidad de que su cuerpo sienta, ¿no? Este dolor, ¿no?
e incluso en algunos escenarios es una forma de tramitar el dolor, ¿no? Luego del corte, el border suele sentirse que ha expresado algo, que ha botado algo, suele incluso sentirse mejor, ¿no? Entonces creo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? En la práctica clínica, cuando el paciente nos comenta que se está cortando, evidentemente no es lo ideal, ¿no? Evidentemente hay otras formas de tramitar el dolor, pero en muchas ocasiones es un esfuerzo de la persona por tramitar el dolor, ¿no? Entonces, ¿es malo o no es malo? ¿No? Evidentemente nadie queremos las personas cercanas que se corten, pero es como un esfuerzo también de poder tramitar el dolor psicológico que están sintiendo, ¿no? Bueno, y en líneas generales, esos son las características más importantes de las personas que tienen este trastorno. Ujú. Y mucha gente confunde este tipo de trastorno de personalidad límite por el hecho de decir límite, que están en ambos límites, con la bipolaridad. Y suelen confundirla muy a menudo diciendo o etiquetando a las personas de es TLP o es bipolar. ¿Cuál es la diferencia clave entre estos dos para poder diferenciarlos? Sí, es una muy buena pregunta porque es verdad, ¿no? Suele haber mucha confusión, ¿no? Con estos trastornos. Bueno, entendamos pues que el trastorno límite de personalidad es eso, es un trastorno de personalidad, ¿no? Que tiene que ver, como lo hemos mencionado, con la estructura, ¿no? Con las características que forman parte de nuestra identidad, de quiénes somos. Entendamos que la personalidad se construye pues a lo largo de la vida, ¿no? De los primeros años de vida, y finalmente en la adolescencia tardía, en la adultez temprana es donde se consolida, ¿no? Por eso es que el diagnóstico de los trastornos de personalidad tiene y debe hacerse en esta edad, ¿no? Entendemos pues que antes de esta edad la personalidad todavía está en construcción, ¿sí? Los niños todavía no tienen una personalidad definida, ¿no? Bien, entonces, esa es la personalidad, y los trastornos de personalidad, una vez que se diagnostican, es algo que nos va a acompañar siempre, como he mencionado, ¿verdad? A lo largo de la vida. Eh, en cambio, el trastorno bipolar es un trastorno del estado de ánimo. ¿Sí? Dentro de los trastornos del estado de ánimo está la depresión, ¿no? Y la bipolaridad, ¿no? La bipolaridad, como su nombre lo indica, tiene dos polos, ¿no? Antes se lo llamaba maníaco depresivo, ¿no? Sí. Pero así es, tienen dos polos, un polo que tiene que ver con la depresión, ¿no? Con el ánimo, con un nivel de activación demasiado bajo, eh, muy poca energía, pensamientos asociados a la muerte, tristeza, desesperanza, ¿no? Y tiene otro lado, que es el otro polo, que tiene que ver con la manía, ¿no? Es mucha energía, un desborde de energía, de intensidad, muchos pensamientos, ¿no? Una sensación de poderlo, de poderlo de poder hacer cualquier cosa, ¿no? En esta etapa de manía, el juicio se ve alterado, entonces uno de pronto cree que, no sé, ¿no? Que no le va a pasar nada y, por ejemplo, ¿no? Puede manejar, subir a su carro y manejar en contra del tráfico a toda velocidad, o pensar que puede volar y ponerse en situaciones de mucho riesgo, ¿no? Entonces, el trastorno bipolar tiene estos dos polos, un polo depresivo y un polo maníaco, ¿verdad? Lo que se suele confundir es el episodio maníaco, ¿no? Es lo que se lo suele confundir con el trastorno bipolar, ¿no? Pero a diferencia perdón, el trastorno maníaco se lo puede,
La etapa digamos, maníaca. ahí está, gracias. La etapa maníaca se lo suele confundir con el TLP, pero la diferencia está en que en el trastorno bipolar todo lo que sube tiende a bajar, ¿no? Entonces, luego de este episodio de manía, siempre hay un episodio depresivo, ¿no? Entonces, es como un trastorno cíclico, ¿no? Los pacientes suben y bajan, ¿no? En cambio, como ya lo he mencionado, el TLP no es algo cíclico, ¿no? Es algo constitutivo, es algo que siempre va a estar en la persona y forma parte de su estructura y de su personalidad. Tienen algunos elementos en común, ¿no? Pero la diferencia fundamental es que uno es más estructural y otro es algo que de pronto más cíclico que va y viene, ¿no? Claro. ¿Cómo es que se diagnostica el trastorno de la personalidad límite? Se entiende que por ser pues un trastorno de personalidad, este se da a partir de los 18 años en adelante porque anteriormente a esta edad pues está en una constante construcción de la personalidad y todavía no se habla de una personalidad ya establecida, ¿no? Entonces, pero ¿cómo es que se diagnostica el trastorno de la personalidad límite? Ujú. Así es, Cristina, como tú lo has dicho, mira, de todos los trastornos de personalidad hay una excepción, que es el trastorno antisocial de la personalidad, ¿no? Bueno, que es otro trastorno, no vamos a profundizar aquí en eso, pero ese trastorno suele tener como muchos antecedentes, ¿no? Incluso desde la niñez, ¿no? En cambio, como tú lo has mencionado, en el trastorno límite de la personalidad, el diagnóstico se hace en la adolescencia tardía, adultez temprana, por los motivos que tú has mencionado. Ahora, ¿cómo se diagnostica? ¿No? Los psicólogos tenemos un manual que es el DSM, ¿no? Que hay varias versiones, ahora estamos en el DSM-5, que es como un manual con criterios de todos, de los distintos trastornos que existen, ¿verdad? Y el modelo médico, el paralelo, digamos, en el modelo médico es el CIE-10, ¿no? Que también es como un manual de los trastornos. Entonces, desde el modelo clínico, lo que se hace es ir a ese manual, ¿no? Ahí hay criterios y si se cumple con, en este caso, son 5, ¿no? De los 9 criterios que aparecen ahí, se puede diagnosticar como trastorno límite de la personalidad y los criterios son los que acabo de mencionar, ¿no? Inestabilidad emocional, impulsividad, relaciones interpersonales muy intensas pero al mismo tiempo inestable, autoimagen identidad muy cambiante, el miedo profundo al abandono, conductas autolesivas, es decir, si cumple con estos criterios, de pronto se puede diagnosticar como TLP, ¿no? Ahora, hay desde el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis es como, digamos, dentro del entendimiento, del funcionamiento, de la psiquis de las personas, ¿no? El psicoanálisis es una corriente intrapsíquica, ¿no? Que tiene el objetivo de entender cómo funcionan las cosas dentro de la mente del individuo. Y el psicoanálisis tiene una forma particular de hacer el diagnóstico, ¿no? De hecho, un psicoanalista que se llama Otto Kengler realizó una entrevista diagnóstica, ¿no? En un libro que él tiene de trastornos graves de la personalidad, y él hace el diagnóstico a través de una entrevista, ¿no? Lo interesante de esta metodología es que no solamente importa lo que se pregunta, ¿no? Las preguntas así en específico, sino también la dinámica que se genera dentro de la entrevista, ¿no? Es decir, el entrevistador a veces pone al entrevistado en situaciones como desafiantes, demandantes, estresantes, ¿no? Y espera ver cómo el evaluado resuelve de alguna manera esas situaciones en las que se ve, en la que, digamos,
se da esta interacción, ¿no? Y a través de esa dinámica, él puede diagnosticar, aunque del psicoanálisis no nos gusta mucho la palabra incluso diagnóstico, ¿no? Pero si se quiere, diagnostica en trastorno límite de la personalidad también, ¿no? Neurótico, ¿no? Límite y psicótico, ¿no? Esas son como las tres clasificaciones que hace Otto Kemper. Y si me permite solamente agregar algo importante, ¿no? Ya que estamos hablando de diagnósticos y bueno, desde mi formación psicoanalítica, es muy importante tener mucho cuidado al momento de diagnosticar, ¿no? No solamente con el TLP, sino en general, ¿no? A veces los médicos y los psicólogos abusamos un poco del diagnóstico y de la etiqueta, ¿no? Tenemos mucho poder en ese sentido, ¿no? De ponerle una etiqueta a alguien con un trastorno. El problema con esa etiqueta es que al etiquetar a una persona, las demás personas de su entorno van a ver esa persona con la etiqueta que tiene puesta sobre la frente, ¿no? Y lo peor, tal vez, es que la propia persona va a empezar a actuar y hacer de acuerdo a la etiqueta que le han puesto, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con diagnosticar, con poner estas etiquetas, porque de pronto se pierde la individualidad de la persona, ¿no? Ya deja de ser Juan, María, sino el border, ¿no? O el depresivo. Y se pierde que detrás de esa etiqueta hay un ser humano, ¿no? Con emociones, que sufre, que está sufriendo, que está teniendo una enfermedad que no puede controlar, ¿no? Entonces, qué importante no quedarnos con la etiqueta, sino ir más allá y entender a la persona que está detrás de la enfermedad, ¿no? Entonces, sí, por ahí va un poco la respuesta en términos concretos, es a través del manual del DSM o del CIE-10, pero el psicoanálisis tiene una forma particular de diagnosticar, ¿no? Que es a través de una entrevista diagnóstica. Se entiende también que por la personalidad es algo que vamos construyendo en el día a día desde que nacemos. Por algo se puede decir que la personalidad también es algo aprendido. Hasta este punto, ¿qué factores pueden contribuir a que una persona pueda desarrollar el trastorno de personalidad límite? ¿Qué cosas pueden suceder alrededor, en la familia, quizás que es el núcleo más cercano y que tiene mayor pues énfasis en el desarrollo de algo patológico o no de un niño en torno a su crecimiento y desarrollo, que hagan que la persona pueda desarrollar este tipo de trastorno? Uh-huh. Bien, sí, bueno, son varios los factores, ¿no? Pero a ver, lo primero es lo hereditario, ¿no? Todos los trastornos mentales, Cristina, tienen un componente hereditario, genético, así es. En algunos casos más y en otros casos menos, depende del trastorno, ¿no? Por ejemplo, en los trastornos de pensamiento, ¿no? Esquizofrenia, trastorno delirante, el componente hereditario es muy fuerte, ¿no? Esto no quiere decir que si papá o mamá tiene esquizofrenia, el hijo de todas maneras lo va a tener, pero tiene mayor probabilidades, ¿no? De desarrollar este trastorno. Así en todos, ¿ah? Incluso hay un gen alcohólico, ¿no? O sea, las personas que tienen alguna dependencia, hay más probabilidades que su hijo también lo tenga, ¿no? Y en el caso del TLP no es la excepción, ¿no? Por un lado, entonces, tenemos un componente hereditario, ¿no? Nuevamente, esto no quiere decir que de todas maneras se vaya a dar el TLP, digamos, en el hijo si alguno de los padres lo tiene, pero hay mayor predisposición, ¿no? Lo otro, evidentemente, como tú lo has mencionado, es el ambiente, ¿no? El ambiente donde nace y crece, en este caso, ese niño, ¿no? En ambientes muy inestables, ¿no? Muy cambiantes, muy violentos, ¿no? De padres tal vez como muy inexpertos que le dan constantemente mensajes contradictorios,
a los hijos, ¿no? Un niño que crece en en este ambiente tiene mayor probabilidad a desarrollar TLP. Otra situación tiene que ver con el abandono, ¿no? Ya habíamos mencionado que una característica digamos, sintomática de la persona con TLP es el temor al abandono, y evidentemente esto tiene su historia. Es decir, niños que han sido abandonados por sus padres, desde el abandono más concreto, que el papá se fue o la mamá se fue, ¿no? A incluso padres y madres que viven con sus hijos, pero los tienen como abandonados, ¿no? Nunca se conectan con ellos, no juegan con ellos, no los miran a los ojos, no les preguntan cómo están, ¿no? Entonces también, ¿no? En los vínculos donde hay antecedentes de abandono, también es un factor que puede influir. Otra situación, situaciones traumáticas, traumas, algún tipo de violencia física y sexual también, ¿no? Son factores que pueden desencadenar en un TLP, ¿no? Y los vínculos también. Habíamos dicho que este es un trastorno que tiene que ver mucho con lo vincular, ¿no? Hablamos del hambre de vínculo, el temor al abandono. Bueno, ¿cómo han sido los vínculos de esta persona con TLP en su infancia, ¿no? Más allá de sus padres, ¿no? Cómo ha sido constituido dentro de su familia, ¿no? Si ampliamos a un círculo más amplio, dentro de su comunidad, de su escuela, de su colegio, cómo han sido sus primeras experiencias en los terrenos amorosos, ¿no? Sexuales, todo eso de alguna manera influye o puede influir en el desarrollo de este trastorno, ¿no? Entonces, componente hereditario, el ambiente donde ha crecido, evidentemente entendido como un ambiente muy inestable, violento, ¿no? Cómo ha sido criado por sus padres dentro de los estilos de crianza, ¿no? Se ve mucho el tema del abandono, si alguno de los padres lo ha abandonado, ya sea real, abandono real o simbólico, ¿no? Experiencias traumáticas y otros vínculos más allá de la familia, ¿no? Todo esto influye en la configuración de este trastorno. Se podría decir de cierta forma también que hay una afectación en cuanto a su autoestima, ya que no se desarrollaron vínculos estables en cuanto al lado emocional, al lado emotivo, y de qué manera se puede identificar o de qué manera este diagnóstico puede afectar directamente a la identidad de la persona. Ujú. Bien, creo que la respuesta va a depender también, ¿no, Cristina, del momento en el que se encuentra la persona con TLP. eh, ¿No? Ya hemos dicho que es muy cambiante, ¿no? De repente la agarramos en su buena semana, por ejemplo, y es funcional, tiene muy buena autoestima, ¿no? Se siente bien con lo que está haciendo, pero de pronto sucede algo, una situación estresante, y boom, ¿no? Surge otro lado, el lado más oscuro, ¿no? Más bueno, se habla mucho de toxicidad ahora, ¿no? No es un término clínico, pero tal vez para que se entienda, ¿no? Surge su lado más tóxico, más oscuro, ¿no? Y ahí empieza su autoestima a verse golpeada, surgen algunos pensamientos depresivos, ¿no? Entonces, un poco, no es que siempre tenga la autoestima disminuida, sino va a depender justamente en el momento en el que se encuentre, ¿no? Bueno, además de la autoestima, perdón, y ahí hay algo importante para nombrar, porque de repente es una característica que no se nombró antes, pero importante, ¿no? La persona con TLP tiende a ir siempre en los extremos, ¿no? O es blanco o es negro, no existen los grises, ¿no? Este mecanismo de defensa desde psicoanálisis se llama escisión, ¿no? O blanco o negro, ¿no? Y esto sucede
en distintos aspectos de su vida, pero también en los vínculos. Entonces, un día tú puedes ser lo máximo, ¿no? Y te puede decir, Cristina, tú eres mi mejor amiga, eres lo máximo, estoy muy agradecida por tener a alguien como tú. Y a la semana siguiente eres de lo peor, ¿no? No entiendo cómo puedo ser amiga tuya, ¿no? Si tú eres de lo peor, ¿no? O sea, tienden a irse de un polo al otro, y esto también surge en el espacio psicoanalítico, bueno, psicológico, ¿no? A veces el terapeuta se convierte en alguien como, digamos, devaluado, de pronto eres lo peor, ¿no? Y de pronto eres el mejor psicólogo. Entonces es muy difícil para las personas que se relacionan con alguien con TLP, digamos, encontrar como el balance, ¿no? Ya, y esto que te estoy comentando tiene que ver también con su identidad, ¿no? Porque a veces su identidad, como no está estructurada, no está integrada, a veces surgen aspectos escindidos de la personalidad, ¿no? Y de su identidad, ¿no? Entonces, es difícil describir cómo es la identidad del border, porque constantemente está cambiando, ¿no? No se puede hablar de una identidad. No sé, si yo te pregunto, Cristina, ¿no? A ver, descríbeme, no sé, pues a tu mejor amiga, tú vas a encontrar palabras que me la puedan describir, y cuando tú encuentres esas palabras, yo voy a entender lo que me estás diciendo, y en mi cabeza puedo armarme una idea de cómo es tu mejor amiga, ¿no? Lo que sucede con el border, ¿no? Es que si yo te pidiera que describas a alguien border, tú no sabrías muy bien cómo hacerlo, ¿no? Me hablarías de algún rasgo, pero después me dirías, pero también se comporta de la forma contraria. Es muy difícil describir cómo son, cómo es su identidad, porque es una identidad que está escindida, poco integrada. Tal vez lo único que quedaría claro es que tú me podrías decir algo como, es muy inestable emocionalmente, ¿no? Justamente eso es lo que mencionaba en un comienzo. Se dice que lo único estable en el TLP es su inestabilidad, ¿no? Es algo que siempre aparece de la misma manera. Todo lo demás es muy cambiante, es muy gaseoso, es muy difuso, ¿no? También, evidentemente, su identidad. Bien, antes de proseguir con otros ámbitos de lo que son las personas que tienen este tipo de trastorno, vamos a ir a una breve pausa, y bueno, posteriormente ya volveremos con el ámbito en cómo son como pareja, cómo son en el área laboral también, y sobre todo qué tipo de terapias son aptas para estas personas. Bien, vamos a un breve corte y volvemos con Sanamente. A veces, no hace falta estar enfermo para darnos cuenta de que necesitamos cuidarnos más. En New Life te damos la bienvenida a un espacio donde la sanación es integral, guiados por la experiencia del Dr. John Pan, especialista en medicina alternativa china, y un equipo de expertas terapeutas. Fusionamos tradición y ciencia para ayudarte a recuperar tu bienestar. Te ofrecemos terapias efectivas y personalizadas, acupuntura tradicional china para equilibrar tu energía, masajes relajantes y faciales que alivian el estrés, reflexología y masoterapia para liberar tensiones profundas, quiropraxia para realinear cuerpo y movilidad, y muchos otros tratamientos diseñados para que te sientas mejor desde adentro. En New Life, cada paciente es único. New Life, un lugar donde tu bienestar es primordial. En Cajamarca, visítanos en Avenida Vía de Evitamiento Norte, 1850, segundo piso. Haz tus reservas al 976-386-816. New Life, sana tu cuerpo, equilibra tu mente, renueva tu energía, vive mejor. En Telemark, no solo imprimimos, transformamos tus ideas en piezas memorables. Con la tecnología de la impresora UJV 160 Plus, única en Cajamarca, imprimimos con calidad de otro nivel, lo que hace la diferencia. Color,
blanco, barniz, todo en una sola pasada. Impresión sectorizada para resultados premium. Vinil, PET, lona, papel fotográfico y mucho más, con acabados que elevan tu marca. En Telemark, impresión profesional que solo verás aquí, en Cajamarca. Para quienes ven en la fuerza de la naturaleza una oportunidad para que el ingenio vuele. Para las nuevas mentes de la era virtual, llega Virtualmente, la nueva propuesta de educación a distancia de la Universidad César Vallejo, con carreras profesionales, posgrados y segundas especialidades de alta demanda laboral, en modalidad 100% virtual. Virtualmente, de la Universidad César Vallejo Virtual. Tú sí puedes salir adelante, estés donde estés. Examen de admisión 20 de julio. Está en mí cambiar la historia. Está en mí retar mis expectativas. Está en mí marcar la diferencia. Está en mí ser de los mejores profesionales técnicos, los más buscados y mejor pagados del Perú, está en ti. Y en Cenati estamos para ayudarte a lograrlo. Está en ti, Cenati. ¿Sueñas con una carrera profesional exitosa? Ven y postula a una de las 28 carreras profesionales que te ofrece la Universidad Nacional de Cajamarca. Examen de admisión 2025-2, domingo 10 de agosto. Inscripciones del 24 de junio al 30 de julio. Pagos en tesorería de la UNC y filiales, Centros MAC, Real Plaza y Centro de Idiomas. Inscripciones en la página web de la universidad. admisionpregrado.unc.edu.p. Informes al 076 61 0020. 076 61 0081 o al 076 61 0080. Dirección de admisión, edificio 1P, segundo piso, Avenida Atahualpa 1050. Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional. Estamos de vuelta en Sanamente, en el capítulo hablando con el psicólogo Diego Bello acerca del tipo de trastorno de personalidad límite. Íbamos hablando un poquito acerca de cómo son, ¿no? Y él nos hacía esta comparación acerca de que, pues vamos a imaginar un poquito este juego del parque, que va uno hacia arriba de trabajo y están en los extremos, ¿no? Y que nunca están en un completo equilibrio. Y bueno, como comentamos anteriormente, vamos a pasar a una fase que es muy curiosa en torno a las relaciones amorosas que ellos logran formar. ¿Cómo es que son las personas con este tipo de trastorno de personalidad límite dentro de una relación amorosa? Intensas, Cristina, intensas, apasionadas, ¿no? Pero al mismo tiempo, como lo mencionabas tú en esta imagen, ambivalentes, ¿no? Te quiero, me muero por ti, eres lo mejor que me ha pasado, ¿no? Y después te conviertes a veces incluso en enemigo, ¿no? Eres lo peor que me ha pasado, ¿no? Es difícil, ¿no? Es como bien difícil estar en una relación, ¿no? Con alguien que tiene TLP, ¿no? Y si te pones a pensar, ¿no? O sea, pobrecita, ¿no? Porque en el fondo, bueno, estoy hablando de como si fuera femenina, ¿no? Ellas, porque la mayoría se presenta en mujeres, pero también se presenta en hombres, ¿no? Valga la aclaración, ¿no? Decía pobrecitas porque en el fondo ellas quieren enamorarse, ¿no? Quieren tener a alguien como pareja, que las cuide, que las proteja, alguien que pueda confiar, pero su propia condición hacen justamente que entren en esta dinámica muy ambivalente, ¿no? A veces con mucha intensidad, ¿no? Pero también con mucho drama, ¿no?
suelen ser como muy dramáticas en sus vínculos, ¿no? Entonces suelen hacer escenas, por ejemplo, sin importar que haya gente o personas alrededor, ¿no? De muchos gritos, de mucha intensidad, ¿no? No sé, de tirarse en el suelo, ¿no? Y de también hacer conductas autolesivas, ¿no? Para conservar al otro, ¿no? Bueno, se habla, ¿no? Lo hacen por llamar la atención, ¿no? Probablemente sí lo hagan para llamar la atención, ¿no? Pero justamente el que hagan este acto por llamar la atención habla de cómo son, ¿no? De cómo se sienten, ¿no? No es que lo hagan necesariamente solo para manipular, ¿no? Si no, habíamos dicho que el corte y la autolesión también tiene una función personal, ¿no? Individual, pero suele pasar, ¿no? Que de pronto le diga, ¿no? Me has hecho esto, o no quieres salir conmigo, entonces, ¿no? Voy a tomar pastillas o me voy a cortar, ¿no? Pero como lo mencionaba antes, no es como con una intención suicida, sino es como con la intención de ser rescatada, ¿no? Entonces toman las pastillas y llaman al novio, ¿no? Para que el novio venga y de alguna manera la rescate, ¿no? Entonces son relaciones muy dramáticas, muy intensas, muy ambivalentes, ¿no? Con idealizar a la pareja, pero también con desvalorizarlo al mismo tiempo, ¿no? Es como, sí, ¿no? Y esto evidentemente suele generar crisis constantes, ¿no? Siempre están como peleando, ¿no? Con la pareja. Puede haber un momento de estabilidad, pero nuevamente surge el conflicto, ¿no? Mucha intensidad, mucho dramatismo, ¿no? Así suelen ser sus relaciones y con un miedo, ya lo habíamos dicho, y pavor al abandono, pero justamente lo que generan, lamentablemente, con toda su actuación, su acting out, es que la persona se harte y las abandone, ¿no? Entonces es paradójico y bastante triste, ¿no? Las personas suelen sufrir, las personas con este trastorno suelen sufrir mucho en los vínculos y particularmente en los vínculos amorosos. Algo curioso que suele suceder es que, y se ve mucho en las relaciones de pareja, y es que cuando suelen discutir una persona con este tipo de trastorno con su pareja, sea hombre o mujer, se ve que al inicio de esta discusión empieza pues diciendo quiero solucionar las cosas, es que eres lo mejor que me ha pasado, y casi siempre la discusión termina en eres lo peor, eres una desgracia para mi vida, no te quiero volver a ver, y son cosas en las que se pueden observar claramente que hay estos dos límites de eres lo mejor que me ha pasado, te adoro, eres mi ídolo y demás, y el otro lado en donde pues están que te tiran al piso, ¿no? Un poco de esta forma para que se entienda muchísimo mejor. Y algo curioso que suele pasar con estas personas es que hay características que hacen que otras personas las vean atractivas, ¿no? Yo justo estaba navegando en una red social en un tiempo de ocio y veía que se había puesto mucho de moda el decir que quieren a alguien que los manipule, que les digan qué hacer, que entre comillas les solucionen el plan de decir voy por ti a tal lugar y vamos a hacer esto y demás, ¿no? O que de cierta manera le digan controlando de dónde estás, con quién estás. Y este tipo de cosas forman parte también de las características de estas personas con TLP, que se ve que quieren controlar el ambiente en donde están, ¿no? Y si es que no, se ve esto de que es que seguro no me quieres, y es un poquito de usar el chantaje en este sentido, o de autoflagelarse o lastimarse para que la otra persona se preocupe y no sienta que esta persona está escapando de su relación o de sus manos, porque es un ciclo bastante complicado del que pueden salir ambas personas en realidad, y ambas resultan lastimadas en realidad, pero se ve que es un ciclo bastante fuerte y bastante concreto que logran desarrollar ambas partes, porque una siendo un poquito manipuladora se puede decir, y la otra parte pues mostrando esta comprensión, esta disponibilidad de querer ayudar, o esto de que es que ella me dijo que si lo dejo se mata, o
me dijo que, no sé, me iba a denunciar si hago esto, si lo hago o hago lo otro, se va a cortar o qué sé yo, ¿no? E inventan muchísimas cosas para evitar que la persona se vaya de su lado. ¿Qué otras características se pueden encontrar dentro de una relación, estando pues en una relación amorosa con personas que tengan este tipo de trastorno? Ujú. Sí, es interesante lo que comentas, ¿no? Hay muchos trastornos en general, ¿no? Pero particularmente de personalidad, como que conectan, ¿no? Que hacen clic, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? En la línea de lo que tú comentabas, ¿no? Si hemos dicho que las personas con TLP tienen miedo, pavor al abandono, ¿no? Pueden conectar, por ejemplo, a alguien que sepa de esta dificultad y que logre manipular también un poco por ahí, ¿no? Entonces las personas con TLP pueden soportar, ¿no? Distintas cosas, pongámosles, ¿no? Infidelidades, incluso malos tratos, con tal de que no se vaya, ¿no? Entonces alguien que sea no necesariamente un psicópata, ¿no? Pero con algunos rasgos psicopáticos, antisociales, ¿no? Que no tenga muy bien definido los aspectos morales, se puede aprovechar, digamos, de alguien con TLP, sí. Sin embargo, no suelen ser duraderos, ¿no? Porque recordemos de que al final lo que más teme ocurre, ¿no? Ojo, el que tiene TLP no solamente, digamos, la abandonan o lo abandonan, sino también él o ella suele ser abandónico, ¿no? El abandono es parte, digamos, de su patrón, ¿no? Entonces no pueden estar en relaciones estables durante mucho tiempo, ¿no? Necesitan movimiento, necesitan drama, y si la otra persona es demasiado sumisa o no genera, digamos, la oportunidad del rompimiento, del abandono, ellos mismos o ellas mismas lo suelen hacer. Por otro lado, dentro de las características, pues, que pueden considerarse atractivas, si se quiere, ¿no? De las personas con ese trastorno, es que suelen ser muy apasionadas, muy sensibles, muy entregadas a la relación, ¿no? Te pueden decir que te quieren demasiado, que es lo mejor que les ha pasado, ¿no? Con mucha sensibilidad, te pueden no sé, ¿no? Llorar diciéndote a los ojos que te quieren, con mucha pasión, con mucha intensidad, ¿no? Pero recordemos nuevamente que esto no es estable, ¿no? Llegará el momento donde se generará nuevamente este movimiento, ¿no? Pero algunas personas necesitan de eso también, ¿no? Necesitan a alguien que les diga que lo quieren, que sientan que la otra persona siente como algo muy fuerte, muy intenso por uno, y esas personas también podrían enganchar con alguien que tiene este trastorno, ¿no? Vamos a trasladarnos un poco de cómo son estas personas desempeñando su rol de trabajadores en cualquier organización, empresa, emprendimiento que ellos puedan tener. ¿Cómo es que este diagnóstico pueda afectar directamente su desempeño laboral y las relaciones que tengan, ya sea con sus superiores o con sus iguales o con sus inferiores? Uh-huh. Bien, primero de pronto nombrar que no hay un caso específico de TLP, ¿no? Sino es, si se quiere, como un continuo, ¿no? No hay dos personas, digamos, no hay dos TLPs iguales. Y por eso también en este abanico de posibilidades hay TLPs que son muy inteligentes, ¿no? También que tienen muchas habilidades, pueden destacar muchísimo, ¿no? Pueden ser académicamente brillantes, o también, de pronto, en el otro extremo, hay quienes no son particularmente inteligentes, ¿no? Entonces, lo digo porque hay trastornos en los que sí la inteligencia puede ser un factor a tomar en cuenta, ¿no? En el caso del TLP, no, ¿no? Ahora, pensemos pues en alguien que tenga
que sea inteligente, ¿no? Que de pronto tenga cualidades académicas sobresalientes, ¿no? Puede saber mucho, puede ser muy inteligente, pero, ¿no? Si le toca trabajar en un entorno comunitario, compartido, que es el caso, pues, de la mayoría de trabajos, ¿no? A menos, pues, que trabajes solo, aislado, en la punta del cerro, de la montaña, ¿no? Todos los trabajos implican vínculo, relación, ¿no? Y ahí es donde suele haber dificultades, ¿no? Recordemos que el border tiene dificultades vinculares, tiende a la desvalorización ¿no? En estos dos polos que hablamos, o es negro o es blanco, ¿no? Entonces, al momento de trabajar en equipo, en grupo, tomar decisiones en equipo, ahí es donde suele haber dificultad, ¿no? De repente el jefe o algún compañero de trabajo manifiesta que no está de acuerdo o manifiesta que la idea que de pronto la persona con TLP puso sobre la mesa no es la ideal, ¿no? Esta persona en ocasiones suele sentir que es como un ataque personal, ¿no? Y de pronto empieza a sentir cosas muy fuertes y feas hacia esa persona que de repente solamente hizo un comentario, digamos, respecto al proyecto en el que están trabajando juntos, ¿no? Y qué sé yo, entonces suelen tener dificultades en sus vínculos. Pensemos, pues, no sé, ¿no? Ya no en el trabajo, sino antes, ¿no? En la universidad, en los trabajos grupales, ¿no? Son estas personas que siempre tienen problemas con los compañeros de grupo, ¿no? Que, no sé, que manifiestan su opinión y si su opinión no se toma en cuenta, se molesta, ¿no? Patea el tablero y dice, entonces yo lo voy a hacer solo, el trabajo, ¿no? Esto también sucede en ámbitos laborales, ¿no? Suelen tomarse muy a pecho las críticas, así sean constructivas, ¿no? De las otras personas en el entorno laboral, ¿no? Y evidentemente, si están en sus malos días o en sus malos momentos, pueden ser muy irritables, ¿no? Pueden estar como muy molestos, ¿no? Y esto evidentemente puede tener repercusiones en la calidad de su trabajo, ¿no? Ahora, esto no quiere decir, ya mencioné, ¿no? Que es como un continuo. Hay personas con TLP, ¿no? Seguramente vamos a hablar de esto en un ratito, ¿no? Pero que si están en un contexto de terapia, ¿no? Además, están con medicación, ¿no? Y suelen como ser estables, digamos, bueno, no siempre estables, pero de alguna manera la psicoterapia y la medicación puede ayudar a que esta estabilidad sea más prolongada en el tiempo. Pueden ser muy buenos trabajadores, eficientes, ¿no? Sí, por eso de la importancia, ¿no? De que estas personas tengan un acompañamiento psicológico, psiquiátrico, para que finalmente puedan desarrollar un plan de vida, puedan trabajar, puedan estudiar, puedan tener una relación de pareja saludable, ¿no? Es importante la psicoterapia. Y ya que habló acerca del acompañamiento y el tratamiento que se tiene con estas personas que tienen este tipo de personalidad y que esta personalidad pues lleva a ser un trastorno como ese límite, ¿qué tipo de terapias son las que más ayudan a estas personas a mantenerse o a tratar de mantenerlas en un equilibrio y que pues vayan funcionando bien en todas las áreas de su vida sin tener tantas dificultades o que estas dificultades no sean tan marcadas? Porque se entiende, y ya se mencionó, que no es algo que pues toma una pastilla y te sana, sino que la personalidad la tenemos con nosotros siempre. Entonces, por ende, pues va a estar toda la vida con este tipo de personalidad. Pero ¿cómo es que de cierta manera se puede ayudar con qué tipos de tratamientos? Muy bien. Bueno, hay un montón, ¿no? Y cada vez hay más
realidad, ¿no? Pero yo los definiría, si se quiere, en tres, ¿ya? Uno, que tiene que ver con los tratamientos cognitivo-conductual, la terapia racional emotiva, y hay una terapia específica, ¿no? Que es la DBT, ¿no? Que es específica para este tipo de trastornos, ¿no? Este tipo de terapias funcionan a nivel de los pensamientos y de la conducta. Es decir, ayudar a que el paciente, ¿no? Digamos, frente a los pensamientos difíciles, oscuros, ¿no? que genera su trastorno, pueda aprender a manejarlos, ¿no? Incluso a más o menos como aprender a cuándo se van a presentar o a intensificar. Es como aprender a nivel cognitivo los pensamientos y la conducta, ¿no? ¿Qué hacer frente a estos pensamientos disfuncionales, ¿no? Generalizaciones? Entonces, es a nivel de pensamiento, ¿no? Lo cognitivo-conductual, la terapia racional emotiva. Ahora, lo interesante de la DBT, que te comentaba que es una terapia más específica, es que mezcla lo cognitivo-conductual, ¿no? Con el mindfulness, ¿no? O la conciencia plena o la meditación. De hecho, es muy importante o podría ser muy provechoso y beneficioso si la persona con este trastorno puede aprender algunas técnicas de respiración, de meditación, ¿no? Y esto es ciencia, no es como algo así, no sé, que está de moda, ¿no? Esto es ciencia. Lo que ocurre es que cuando uno está, cuando el foco de atención está en los pensamientos, ¿no? Ahí estos se intensifican, ¿no? Y surgen las emociones, ¿no? Pero si cambiamos el foco de atención de nuestra cabeza al presente, a través de algo tan básico y elemental que hacemos todo el tiempo, pero del cual no somos conscientes, ¿no? La respiración, ¿no? Se pone el foco en el aquí y en la ahora, en el presente, y eso hace evidentemente que la intensidad de las emociones y los pensamientos, digamos, bajen y se genere cierta estabilidad, ¿no? Entonces la DBT tiene terapia cognitivo-conductual, tiene mindfulness, tiene una consejería, terapia grupal, ¿no? Y qué importante también, ¿no? De que alguien con TLP tenga la oportunidad de escuchar a otras personas que están pasando también por lo mismo, ¿no? Que se sienta parte de una comunidad, ¿no? Tiene eso, evidentemente tiene también tratamiento psiquiátrico, es como algo integral, ¿no? Entonces, ya, por un lado tenemos ese tipo de terapias. Por otro lado, tenemos la terapia sistémica, ¿no? Que no trabaja a nivel intrapsíquico necesariamente, sino a nivel relacional, ¿no? Entonces, cómo la dificultad que tiene la persona con este trastorno es vivida dentro de su entorno familiar, por ejemplo, ¿no? Entonces, es común, por ejemplo, que a la terapia se invite al familiar o a la pareja, ¿no? Se entiende que el problema no solamente es a nivel intrapsíquico, sino es a nivel del sistema familiar, ¿no? Entendamos como un sistema, ¿no? Como muchos puntos interconectados. Cuando hay un punto que falla, todo el sistema empieza a fallar, ¿no? Entonces de alguna manera tiene como objetivo hacer que el sistema funcione, ¿no? Y que el sistema conozca la enfermedad, ¿no? Que sepa qué hacer ante determinadas situaciones o síntomas, ¿no? Entonces, ya, cognitivo-conductual, sistémico, y lo tercero, que es un poco mi enfoque, es el psicoanálisis, ¿no? El enfoque psicodinámico, que tiene como objetivo entender cuál es el origen de los síntomas, ¿no? Es decir, entender el síntoma en el presente, pero jalar el hilito de la madeja y ver hacia dónde nos conduce, ¿no? Tiene como objetivo, de alguna manera, desatar, ¿no? Esos nudos que se han atado en la historia
de la persona con este trastorno, ¿no? Y curiosamente, ¿no?, mientras la persona entienda de dónde viene su problema, naturalmente van a aprender a manejarlo mejor, ¿no? Van a entender por qué hacen lo que hacen, y eso evidentemente ayuda a tener un mejor manejo de los síntomas. Y además, ¿no?, que es algo que el psicoanálisis tiene y potencia mucho, ¿no?, es que se genera un vínculo, pues. En las otras terapias también, ¿eh? No digo que no, pero en el psicoanálisis apuesta mucho por un vínculo, ¿no? Entonces el paciente siente y sabe que si le ha pasado algo malo, va a llegar a la terapia y va a tener a alguien que lo acompaña, que lo escucha, que lo entiende, ¿no? Y dentro del psicoanálisis también hay algo que se llama transferencia y contratransferencia, ¿verdad? La transferencia es lo que el paciente proyecta en el terapeuta. Y al ser este trastorno algo muy relacionado con los vínculos, el paciente va a proyectar mucho de su trastorno en el terapeuta también, ¿no? Y lo que se genera en el setting terapéutico, la dinámica que se genera, el vínculo que se genera entre terapeuta y paciente, ya es de por sí terapéutico, si se quiere. Entonces, no solamente se trabaja en el contenido que trae el paciente, sino en el vínculo que se genera entre paciente y terapeuta, ¿no? Entonces, frente a desborde en el vínculo, ¿no?, si el paciente va a terapia y encuentra a alguien, en este caso el terapeuta, que lo escucha, que lo entiende, que le hace entender, o que construyen juntos la respuesta de por qué se está comportando así, ¿no? Es en el mismo vínculo que ya se va generando también el cambio, ¿no? Entonces, se bueno, genera un enganche además, ¿no?, que puede propiciar a que pues esta terapia dé muchos resultados, ¿no? Es un tema bastante interesante y el tiempo muy corto, lamentablemente. Ha sido una entrevista grandiosa en el que estoy segura que han aprendido muchísimo, que hemos aprendido y reforzado muchísimo más los conocimientos que ya teníamos o que no los teníamos anteriormente. Agradecemos su presencia el día de hoy. El programa está finalizando, pero no antes, sin decirnos cómo lo podemos contactar. Bien, bueno, solamente permíteme 10 segundos. No hay una terapia mejor que otra, va a depender obviamente del paciente y su necesidad, ¿no? Y si yo, siendo psicoanalista, viene el paciente y soy consciente de que otro tipo de terapia le ayudaría mejor, evidentemente es ético que yo finalmente derive a ese paciente a este otro tipo de terapia, ¿no? Solamente quería dar la indicación. Bueno, nuevamente muchas gracias por el espacio. Bueno, yo actualmente trabajo presencial y virtual también, ¿no? En todo caso les puedo dar mi número, es el 985-159099. Ahí me pueden ubicar, o mi correo diegobelloluna@gmail.com, ¿no? Ahí para lo que necesiten. Con mucho gusto los escucharé y les daré algún espacio para este trastorno o para cualquier otro trastorno, dificultad, problema, ¿no? Es muy importante poner en palabras el mundo interno, lo que sentimos, lo que pensamos, ¿no? Lo que no se dice se actúa, ¿no? Entonces, qué importante tener espacios donde poder decirlo, ponerle palabra al malestar, al dolor. Muchas gracias nuevamente por aceptar esta entrevista y bueno, seguramente que ya se pondrán en contacto con usted, esperemos, y esperemos que no sea la última vez que lo tengamos aquí en el programa. Muchas gracias. Esto fue Sanamente en el capítulo con Diego Bello hablando acerca del TLP.